en lo que va de la joven democracia que tenemos desde la firma de los acuerdos de paz y por qué es muy atípica. En primer lugar, esta no ha sido una competencia entre partidos políticos, más bien ha sido una competencia de partidos políticos contra el Estado. Particularmente nosotros hemos competido contra los recursos del Estado que han puesto a disposición en favor del partido oficialista. Y frente a eso, por supuesto que la cancha es desigual, está más inclinada hacia un lado que hacia el lado, naturalmente, de la oposición. Ahora, además de eso, y particularmente hoy hacíamos una denuncia pública del árbitro electoral, del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, tomando en cuenta que ya habían habido críticas y anomalías con el actuar de este tribunal, permitiendo la inscripción de una candidatura presidencial que es completamente inconstitucional. La Constitución de El Salvador no permite la reelección en periodos consecutivos y eso está normado al menos en 6 artículos de la Constitución. A pesar de que la Constitución lo establece así, el tribunal procedió a inscribir a un candidato inconstitucional que es el actual presidente de la República. A la par de ello, nosotros denunciábamos hoy mismo que el Tribunal Supremo Electoral ha tenido bloqueos y actos antidemocráticos contra nosotros y entendemos que contra otros partidos de oposición también. Específicamente en denuncias que hemos puesto, de las cuales ya no hemos vuelto a recibir notificaciones. Una de ellas la puso Celia, que junto a otras compañeras candidatas de nuestro partido, en el que básicamente se estaban documentando casos de violencia contra la participación de mujeres en política. Y había una documentación al menos de 300 ataques en redes sociales que quedó en el Tribunal Supremo Electoral. Hasta la fecha no había una resolución sobre el escrito que se presentó. Yo particularmente presenté una denuncia por campaña negativa y anticipada contra uno de los diputados aliados del régimen que han tratado de sacar de contexto declaraciones nuestras, declaraciones o esta actuación de ellos gira en torno a todo lo que se han dedicado en las últimas semanas, en meterle miedo a la ciudadanía salvadoreña, haciéndoles creer que si la oposición llega a cargos de elección popular, liberaríamos los pandilleros cuando eso es rotundamente falso. Frente a eso nos hemos estado enfrentando, valga la redundancia, en esta campaña tan atípica, desigual, pero frente a eso, cuando nosotros tomamos la decisión de participar, lo hacíamos primero por la convicción política de ofrecer una alternativa distinta a lo que ha habido en el pasado en El Salvador y una alternativa distinta al proyecto autoritario que hoy está gobernando. Y en segundo lugar, porque para nosotros no era lo mismo hacer una denuncia pública o hacer señalamientos de anomalías del sistema electoral en este momento, estando en el graderío, que estando en la cancha. Y eso, particularmente, se lo dijimos de frente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cuando inscribimos nuestra fórmula presidencial, tanto Luis, Celia como mi persona, se lo hicimos saber a ellos, que cualquier anomalía que viéramos de este proceso, que no dudaran en que nosotros la íbamos a exponer públicamente. En la competencia presidencial particularmente, a una semana de la elección, vemos muy difícil que se pueda provocar una segunda vuelta, aunque claro, nuestra intención en participar con esta y la meta que nos trazamos con Luis y Celia siempre en su inicio fue forzar a una segunda vuelta. Pero frente a todo lo que les hemos dicho, frente a lo que no hemos encontrado en sectores cautivos en la ciudadanía, a pesar de que esa cautividad está más inclinada hacia el equilibrio de la Asamblea Legislativa, estamos expectantes de cómo se vaya a comportar en la elección presidencial. Hipotéticamente, si se llega a dar una segunda vuelta, sí estamos dispuestos a construir alianzas con otros partidos políticos. Cuando nosotros aceptamos una fórmula presidencial que viniera de sociedad civil, y no lo decimos por jactarnos de ello, pero fuimos el único partido político que insistió hasta el final en que se construyera una candidatura única. Si tuvimos esa existencia hasta el final, la vamos a mantener en un caso de segunda vuelta. En principio, hay que ver cuál va a ser el resultado del 4 de febrero. Yo creo que Ramiro ponía algunos elementos importantes sobre esto, el cómo llegamos a este punto, ciertamente con una oposición que no está del todo articulada, la misma ciudadanía lo reconoce, pero también se reconoce cuál ha sido la trayectoria y la valentía de algunos proyectos políticos de hacer resistencia a oposición en este momento histórico del país. Frente a eso, desde nuestro tiempo lo que hemos asumido, y es a lo que estamos aspirando, independientemente de cuál sea el resultado después del 4 de febrero, es a liderar el siguiente proyecto de oposición en este país. Aquí hubo una reconfiguración
no dijo cuando llegaron al poder es que esa ruptura iba a pasar por un programa o un plan de unipartido. Y frente a eso estamos resistiendo ahora, y la mejor forma de resistir frente a ese unipartidismo, sabiendo que el bipartidismo de antes ya se diluyó, es consolidar un nuevo proyecto fresco, capaz, joven también, con valentía, de liderar el siguiente proyecto de oposición. ¿Por qué digo esto? Porque sí, no lo vamos a poder hacer solos y va a ser necesaria las fuerzas sociales para después del 4 de febrero, incluso después del 3 de marzo, que es la elección municipal. Ya hemos tenido conversaciones con sectores, parte de eso fue el resultado de una fórmula presidencial como la de Luis y Celia. Antes de llegar a esa fórmula presidencial hemos participado, quizás no como en nuestro tiempo, pero incluso Ramiro y yo personalmente, en la logística, en el liderazgo de marchas importantes que se dieron aquí desde que se instaló el Bitcoin como moneda de circulación nacional. Entonces esos pasos comunicantes con los sectores importantes, con los sectores sociales que hoy están en resistencia, siguen ahí y están esperando a ver cuál va a ser el resultado del 4 de febrero, entendiendo que la elección presidencial y legislativa es clave. Pero frente a eso, independientemente haya partido o no, vamos a seguir articulados con las fuerzas sociales, pero estamos convencidos de que sí va a seguir habiendo partido, y por supuesto que así como lo abrimos para Luis y Celia, que son candidaturas de la sociedad civil, lo vamos a abrir al resto de sectores sociales para poder maximizar ese proyecto de oposición que necesita la próxima década de este país. Y creemos que esto responde a un cálculo que ellos han hecho en cuanto a los atrasos, pero quizá un poco de contexto antes. Todos los partidos políticos aquí en El Salvador que estamos participando tenemos derecho a solicitar el anticipo de deuda política. El anticipo de deuda política corresponde a un máximo del 70% según la cantidad de votos que obtuvimos en la elección pasada, que en este caso es la 2021. La ley de partidos políticos establece que ese anticipo nosotros lo podemos solicitar 3 días después a la convocatoria general de elecciones. Esa convocatoria se dio el 6 de septiembre, es decir, que el 9 de septiembre nosotros podíamos realizar la solicitud de ese anticipo. Cuando nosotros empezamos el trámite en el Ministerio de Hacienda, Hacienda no le daba trámite a esa solicitud porque básicamente el Tribunal Supremo Electoral todavía no había establecido cuál iba a ser el valor de los votos asignados a la Presidencia, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales para la elección actual. Insistimos en aquel entonces al Tribunal Supremo Electoral en que dieran esta información a Hacienda para que se pudiese realizar el trámite. Al final, después de septiembre, entregaron el valor de los votos a los partidos políticos y por ende al Ministerio de Hacienda a finales de diciembre, ya cerca de enero de 2024, incluso en fechas cuando el Ministerio de Hacienda todavía no estaba trabajando porque eran los días feriados por las fiestas de fin de año, ¿no? Y eso ya nos deja a nosotros muy poco margen de tiempo para poder realizar el trámite de nuevo, básicamente estando a un mes de la campaña presidencial y legislativa. Aún así insistimos, pero con el anticipo de deuda política pusieron un requisito hay un requisito que es distinto a cuando se entrega la deuda política per se, que es una fianza de fiel cumplimiento. Para que nosotros podamos obtener una fianza de fiel cumplimiento hay que tramitarlo antes del Ministerio de Hacienda con una aseguradora privada, y normalmente una aseguradora, para dar una fianza de fiel cumplimiento, dependiendo de la cantidad que se esté solicitando, puede pedir una garantía, y la garantía pasa por un bien inmueble, que aquí en El Salvador un bien inmueble, y eso es lo que nos pidieron, un bien inmueble que superara el valor de los $130,000. Nosotros somos un partido pequeño, no tenemos ningún bien inmueble en nuestros activos. De hecho, creemos que dentro de los partidos de oposición, a lo mejor un partido contará con bien inmueble para poder dar trámite a eso y el resto no. Así que igual, todas estas respuestas, esto último que he dado, lo supimos o ya quedó del todo claro a mediados de este mes, ya a 2 semanas de la elección del 4 de febrero, ¿no? Entonces, con tan poco tiempo y con la falta de un bien inmueble de $130,000, pues desistimos de solicitar el anticipo de la deuda.